para reencontrarnos con los fundadores de la República y desde las barras de ese Congreso, el Congreso de 1811, como lo hacían los integrantes de la llamada Sociedad Patriótica o un caraqueño cualquiera de esa época, compartir las ideas apasionadas de aquellos hombres que exponían ideas y debates con relación a la emancipación de Venezuela. Basta recordar la célebre sesión del 3 de julio, donde Francisco de Miranda, diputado del PAO de la provincia de Barcelona, Fernando de Peñalver, diputado de Valencia, Fernando Toro, diputado de Caracas, José Ángel Álamo, diputado de Barquisimeto, debatían y hablaban de la idea de la independencia contra el doctor Manuel Maya, quien la combatía. Fue duro el camino que condujo al 5 de julio. Hubo marchas y contramarchas. Aún instalado y funcionando el Congreso en el propio seno de la Constituyente de 1811, fue clave la participación activa y decidida de liderazgo como el de Miranda, o la presión desde afuera de gente organizada en la sociedad patriótica y de definidos independentistas como el libertador Simón Bolívar. De allí a la Constitución de 1811. Esto no era suficiente. Una Constitución no bastaba. El camino sería largo hasta alcanzar la independencia. La lucha por la emancipación política no la resuelve solamente una Constitución. Fue necesario una guerra. He aquí una lección histórica. En política no basta tener la razón, hay que tener la fuerza que le dé la viabilidad, que la haga posible. La razón y la fuerza son indispensables para el avance de cualquier proyecto político revolucionario. Penetrar en la historia para nosotros es una obligación, no para recrearnos, sino para encontrar nuestra identidad, nuestras raíces. El conocimiento del pasado nos prepara para acertar en la interpretación del presente, de lo que hoy nos ocurre, y así estaremos en mejores condiciones para construir el porvenir. Con el Constituyente de Venezuela y la Constitución de 1811 nació la República, nuestra primera República, después de muchos intentos de ruptura con el antiguo régimen colonial español que condujeron a los sucesos del 19 de abril de 1810. Gloria a los José Leonardo Chirinos, a los Gual España, a Miranda y a otros precursores de nuestra independencia. Pero sobre todo, gloria al bravo pueblo de Caracas, que en la calle y en el cabildo dejó para siempre grabado con su ejemplo una lección que no debemos olvidar: el papel protagónico que debe jugar el pueblo en todo proceso de cambio revolucionario. La ruptura con el yugo español puso fin a una etapa histórica y nos obligó a una transición, a enterrar la situación colonial por una parte, y por la otra nos condujo a la necesidad de asumir el reto de fundar la República. Había que realizar la tarea de construir las virtudes republicanas para una nueva nación libre, soberana e independiente después de 300 años de opresión y colonialismo. No sería una tarea fácil la de crear la República y con ella la unidad político-territorial de las provincias que la conformaban, cuando todavía algunas de ellas permanecían en manos enemigas. Crear las bases jurídicas para una república naciente, emergiendo del colonialismo sin experiencia republicana. Crear instituciones políticas sólidas cuando aún pervivían las instituciones coloniales.
¿Cómo provocar un cambio cultural en aquellos hombres y mujeres si gran parte de ellos se asumían todavía súbditos del gobierno español, como lo revela de manera clara el debate y la confrontación en el seno del Constituyente de 1811 al revelar la historia? ¿Cómo refundar una república o cómo fundar una república si esta no es otra cosa que un territorio delimitado, poblado o habitados por hombres y mujeres, los cuales requieren dotarse de unas instituciones políticas y de un conjunto de normas que regulen las relaciones entre ellos para de manera libre y soberana procurar la felicidad del colectivo de los ciudadanos? Necesariamente había que hacer una revolución, y esta fue la revolución de la independencia. Es por ello que la República no nace con las tentativas revolucionarias preindependentistas, ni con los sucesos del 19 de abril, ni nace el 5 de julio con la firma del Acta de la Independencia. Por ello, el carácter efímero de la Constitución de 1811 y de la Primera República. Estamos no frente a hechos puntuales y aislados, sino ante un proceso histórico que comprende sucesivos hechos, con altibajos, con enfrentamiento, con derramamiento de sangre, guerra, devastación, momentos épicos, triunfos y derrotas, éxitos y frustraciones. Solo la tenacidad, producto de la convicción patriótica y de la constancia dada por la claridad de objetivos, harían posible el proyecto independentista. Como lo señala Arístides Rojas en su trabajo El Constituyente de Venezuela y el cuadro de Martín Tovar y Tovar, que representa el 5 de julio, al hacer una crónica sobre esta obra pictórica, nos dice: en la sesión que representa el artista ha cesado todo debate, y los diputados identificados en opiniones sellan con su firma el acta del 5 de julio. Esta sesión es el resultado de trabajos precedentes, de discusiones razonadas, en las cuales ha descollado un pensamiento, una necesidad política, la emancipación de un pueblo. Por eso, el cuadro de Tovar sintetiza una época, con sus aspiraciones, verdades y errores, martirios y triunfos. Como han podido observar, me he referido inicialmente al Acta de Independencia, antes de hacer algunos comentarios con relación a la Constitución, y ha sido por dos razones. Una, porque no es posible hablar de la Constitución sin mencionar la labor del constituyente que le da origen. Y en segundo lugar, porque como leí alguna vez en un trabajo sobre las constituciones de Venezuela publicado por la Fundación Polar, el Acta de Independencia normalmente no se le calificaría como una constitución. Sin embargo, señalaba el autor, en puridad de teoría sí lo es, pues es la que nos constituye como un pueblo independiente. Es nuestra voluntad y decisión política original como pueblo, manifestada aún antes de que la independencia fuera realidad. Y como tal decisión es el fundamento de todas las otras constituciones que la presuponen como base de toda normativa. Declarada la independencia, el Congreso se ocupa de establecer la capital de la Confederación y elaborar la Constitución que debía regir el nuevo Estado, tarea que le ocupa desde el 20 de julio al 21 de diciembre, fecha en la cual se sanciona. Esta Constitución no entraría en vigencia hasta no ser aprobada por las provincias. De allí que fue necesario la aprobación de un reglamento especial para elegir al nuevo Poder Ejecutivo provisionalmente. Las legislaturas y gobiernos provinciales, por votación, eligen en marzo a Fernando Toro, Francisco Javier Ustaris y Francisco Espejo
para formar el Ejecutivo como principales, y a Juan Germán Rocio, Cristóbal Mendoza y Antonio Nicolás Briceño como suplente. A juicio de Guillermo Morón, la Constitución de 1811 modifica sustancialmente el devenir histórico de lo que había sido la Venezuela de entonces, no solamente porque transforme la raíz monárquica en procedimientos republicanos, sino porque varía la tradición y saca de causa en consecuencia la formación orgánica de la República y del pueblo venezolano. De allí su carácter revolucionario.